Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El Papa y los cristianos. En este video hablaremos sobre las implicaciones de un papa en la tierra y qué representa para los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, los de la Pentecostés, los del movimiento misionero mundial, los católicos. Vamos a entender qué significa un papa y vamos a entender cómo se elige, cómo la Biblia nos enseña que Dios actúa para poner un sumo sacerdote. Y vamos a hacer una diferencia con lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace un método de elección, pero la Biblia nos enseña cómo Dios hace para elegir un sumo sacerdote. Entonces vamos a hacer un contraste entre esos dos y vamos a mirar las características para escoger a un sumo sacerdote, donde la Biblia habla que de los 25 años hasta los 50 una persona puede ejercer el sacerdocio, que eso no lo tiene en cuenta el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco tenía 88 años. Él no entra en el tiempo que Dios designa para que una persona le sirva. ¿Por qué? Porque al Creador, que es Jehová nuestro Dios, de nada le sirve un anciano. A él no le sirve un anciano. A él no le sirve, ¿por qué? Porque la edad mínima que él escoge es 25 años y el máximo es 50 años. Ya Dios manda que a los 50 años ya se retire del sacerdocio. Y eso lo vamos a mirar a la luz de la Biblia. Otro requisito que Dios pide es que el sacerdote esté casado y debe ser una mujer virgen de un solo hombre y debe tener sangre de la tribu de Leví. Tiene que ser un levita para ser escogido como sumo sacerdote. Vamos a mirar esto a la luz de la Biblia y vamos a hacer un contraste con lo que hace el Vaticano. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que lo que hace el Vaticano es totalmente un desorden. Es algo que ellos escogen entre ellos. Y Dios no escucha las oraciones de el Papa Francisco, ni siquiera lo tiene en cuenta para algo. Y por eso el Papa Francisco simplemente es un adorno que está en el mundo, pero no tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque él no cumple los parámetros para que Dios lo elija. Él no los cumple. Entonces, por eso él es un simple adorno. Entonces, la persona que se ponga como sumo sacerdote o como papa, él va a quedar como un adorno. Él no va a hacer nada. Dios no va a escuchar sus oraciones, Dios no le va a dar dones y Dios no le va a dar el control del mundo. No se lo va a dar. Es algo, sino que simplemente es una elección de los católicos. Los católicos eligen a uno que va a estar por encima de todos y lo van a llamar el Papa. Simplemente implica eso, porque Dios no escucha las oraciones, por más de que él ore o haga cualquier cosa, Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque él no cumple los parámetros que dice la Biblia, es decir, va a ser un hombre que está de adorno en la tierra. Y para Dios no tiene ninguna implicación. ¿Por qué? Porque no va a tener una relación con Dios. Porque no cumple los parámetros que Dios exige. Empecemos. Entonces, hablamos de que se va a elegir nuevo papa, porque el Papa Francisco murió. Entonces, mira lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo del 13 al 14. Tú lo puedes leer en tu casa con tu Biblia. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. Recordemos que el Vaticano tiene uno de los más grandes bancos de todo el planeta. ¿Por qué? Porque él recoge el diezmo, el dinero de todos los católicos, de todas las personas más ricas, y supuestamente es para Dios. Y aquí Dios señala la avaricia, el amor al dinero, a la tierra, al poder. Dios no pone a un sacerdote, a un sumo sacerdote para que piense en el dinero, para que piense en tierras.
No, Dios pone a una persona para que piense en el sentimiento que emana de Dios, que es el amor. El amor. El amor primero hacia Dios. Primer mandamiento. Amarás a Jehová el Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No el dinero, sino el amor. El amor, que es el sentimiento que emana de Dios. Por eso Jesús, su mandamiento es el amor. En el cielo Jesús tiene el mandamiento del amor, por eso Jesús solamente puede amar. Pero el amor tiene varias variaciones, que eso lo podemos explicar en otro video. Dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Por qué Dios señala de que todos los sacerdotes que están sobre la tierra son engañadores? Porque ustedes deben saber de que los católicos, el Vaticano, le muestra al mundo un Jesús blanco cuando Jesús nunca ha sido blanco. La Biblia enseña, y tú lo puedes leer en tu casa tranquilamente con tu Biblia, Apocalipsis capítulo 1, donde dice que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos, y el cabello de Jesús es moreno. Jesús viene pareciendo a esta imagen, que yo la utilizo para representar a Jesús. No estoy diciendo que esta imagen sea Jesús, sino que es una representación con las características que nos da la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo y nos dice que Jesús tiene el cabello blanco como la nieve o como la lana y su color de piel es de color bronce bruñido. Él es moreno, es ver una persona morena, morena. Jesús nunca ha sido blanco como lo presenta el Vaticano. Incluso Vladimir Putin le dijo al Vaticano y al mundo, miren, Jesús es negro. Y el mundo no le creyó a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque es un tirano, es un hombre de guerra, es un tirano. No, ¿por qué hay que creerle a Vladimir Putin porque le está haciendo la guerra? Claro, que es un tirano, no se puede negar eso. Pero que les dijo la verdad, se las dijo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca ha sido blanco, él nunca ha sido rubio, él es moreno de cabello blanco. Miren, ustedes saben que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre y no hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No la hay. Cuando digo que Vladimir Putin les presentó una imagen auténtica de Jesús, es la realidad. Muchos cristianos no creen y la Biblia lo dice. Tú sigues leyendo. Lee Daniel 10. Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira y le describe sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Su cabello como el relámpago, blanco. Luego sigues leyendo, lees Apocalipsis capítulo 4 y dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús, es similar a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Y cómo son las piedras de jaspe y de cornalina? Como los negros, como los morenos. Luego lees Isaías 53, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Entonces hace una comparación de la raíz. Y cuando tú miras la mano de una persona morena, tú miras un árbol, la raíz de un árbol, y comparas las manos de una persona morena con la raíz de un árbol y son similares. Y esta es la comparación que hace en la Biblia, por eso dice como raíz, porque la piel de Jesús parece la raíz de un árbol, porque él es moreno, dice como raíz de tierra seca. Entonces, el Vaticano engaña al mundo. Entonces vemos de que tenemos que el Vaticano es una ciudad corrupta, que busca es la avaricia, y todos son que engañadores, engañan al mundo. Y dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es decir, estos sacerdotes que tenemos hoy en día son muy livianos, son muy livianos. ¿Por qué? Porque no exigen el cumplimiento de la ley. La ley que Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley, yo vine para cumplirla. No penséis, Jesús dice, no piensen que he venido para abolir la ley, yo no la he venido a abolir, la ley no está abolida. Estos sacerdotes que tenemos hoy en día son muy livianos, diciendo paz, paz.
Y Jehová dice, no hay paz. No hay paz. ¿Por qué? Porque ellos no corrigen el pecado, son muy débiles. Por eso, hoy en día podemos decir que los cristianos han hecho un buen trabajo, los pastores han hecho un buen trabajo, los sacerdotes han hecho un buen trabajo, los testigos de Jehová han hecho un buen trabajo, los mormones han hecho un buen trabajo. Miren el mundo está lleno de pecado. ¿Por qué? Porque ustedes se volvieron, ¿qué? Tolerantes al pecado. Son muy livianos, son cómplices del pecado, son livianos. Por eso dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. No como dice la Biblia, dice, no, es que eso no se puede hacer y no se puede hacer y punto. ¿Por qué? Porque escrito está, mantengámonos firmes hasta que venga Jesús. Evitemos el pecado lo más que podamos. Pero no, tenemos el mundo lleno de pecado. No podemos decir que los cristianos hayan hecho un buen trabajo, o sí. Miren el resultado y juzguen ustedes. ¿Tenemos un mundo de paz y de amor? No, entonces no han hecho un buen trabajo. No han hecho un buen trabajo. Entonces vemos que el próximo papa va a tener muchas implicaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque el dinero va a fluir hacia él, quieras o no quieras, seas evangélico, seas mormón, seas testigo de Jehová, seas quien sea, el dinero va a fluir a él. De alguna otra forma, el dinero va a llegar a él, quieras o no quieras. Porque el poder que tiene la Iglesia Católica es enorme, y el dinero va a llegar a él, va a tener mucha influencia sobre los presidentes. Entonces, quien tenga esa autoridad, va a tener un poder enorme, porque el Vaticano tiene un poder enorme, tanto que puede llegar a presionar a los mismos pastores cristianos, puede llegar a presionar incluso a judíos. Esa idea va a tener mucha influencia, entonces, ¿implica a los cristianos? Sí. ¿Por qué? Porque si el papa que se ponga dice, no, voy a permitir la homosexualidad porque Dios los ama, los países que hacen empiezan a permitir la homosexualidad. Y eso puede ocurrir. Va a tener influencia sobre nuestro dinero, queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, tú dices, no, es que yo soy muy fanático a comprar camionetas Jeep. Y el dueño de camionetas Jeep le da el diezmo al, al, al Papa, va y le lleva una ofrenda. Tu dinero también está implícito. Todo el dinero va a fluir hacia esa persona, quieras o no quieras. Por eso el Papa Francisco perdón, el Papa va a tener mucho poder, mucho poder. Tu presidente va a verse, el de Colombia, Petro, va a verse con el Vaticano, tiene que llevarle una ofrenda. Y él la está dando por todos los colombianos, por todos los colombianos. Así funciona esto, así funciona esto. Entonces, debemos entender que el sistema que tienen el Vaticano es un sistema diferente al que dice la Biblia. En esta oportunidad yo te voy a explicar lo que he logrado comprender de cómo ellos eligen al Papa. Cómo ellos eligen al Papa, no como lo dice la Biblia. Porque yo te voy a enseñar los dos métodos. El método que dice la Biblia te lo voy a enseñar con total seguridad porque lo conozco. Sé cómo Jehová escoge al sumo sacerdote. Y te lo voy a explicar lo que he entendido. Voy a ser muy sincero. Porque es algo que no me interesa. Porque yo entiendo que es un sistema totalmente diferente al que dice la Biblia. Pero yo sí me especializo muchísimo en lo que dice la Biblia. Entonces yo te voy a explicar con lujo de detalles y con seguridad cómo se elige un sumo sacerdote de acuerdo a la Biblia. Y aquí te voy a explicar cómo se escoge el Papa de acuerdo a lo que explican. Entonces dice que fallece el pontífice, fallece. Y automáticamente se reúne el cónclave, que son los que van a votar para elegir al nuevo pontífice. Entonces, este sistema se llama automáticamente una democracia. ¿Por qué? Porque se hace a través de la elección de un cónclave y es a través de votación. Entonces, eso es una democracia. Es una democracia. Y democracia.
debemos entender de que en una democracia dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Ustedes saben que ese dicho es totalmente erróneo. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Eso jamás ocurre. Incluso hay muchas partes en la Biblia en que enseña que el pueblo hace errar al sumo sacerdote, que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dijo a Aarón, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón se dejó llevar por el pueblo. Lo mismo le ocurrió a Moisés. Moisés se dejó llevar por el pueblo. Entonces, y Dios luego reprendió a Moisés y luego Dios reprendió a Aarón. ¿Por qué? Porque la voz del pueblo es la voz más perversa. Es la voz más perversa. Esa es una realidad. Uno nunca debe escuchar al pueblo. Cuando uno realmente está sirviendo a Dios, uno tiene que escuchar en la voz de Dios, no el pueblo, porque el pueblo te va a pedir homosexualidad, el pueblo te va a pedir aborto, el pueblo te va a pedir que te olvides de Dios, el pueblo te va a pedir lo peor. Y tú tienes que tener control, decir, no, yo soy fiel. Incluso el mismo Josué le tocó decirle a Israel, Israel, yo y mi casa serviremos a Jehová, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pues Israel le respondió bien a José, le dijo, no, 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 no nos digas eso. Nosotros también serviremos a Dios. El pueblo muchas veces, del pueblo sale la perversidad. Entonces no podemos decir que la voz del pueblo es la voz de Dios porque eso rima, pero no tiene ninguna realidad. No tiene ninguna realidad. No tiene ninguna realidad. No la tiene. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Entonces aquí vemos que en una democracia no hay una intervención divina. En la democracia yo elijo lo que a mí me parezca. No hay una intervención divina, entonces no hay una participación de Dios. Entonces, dice que se debe convocar en un plazo de 20 días tras el fallecimiento. ¿Para qué? Para que se haga la votación. Es olvidado. Entonces, luego tenemos que votación en la capilla Sistina. Entonces vemos de que eso es un sistema que de votación, donde ellos empiezan a votar entre ellos mismos, que son los cardenales que se postulan, quién de ellos se le da el voto para elegirlo. Y se habla de que ellos primero se reúnen, oran, cantan y piden la intervención del Espíritu Santo dentro de ellos para que la decisión sea tomada por Dios. Pero como les estoy diciendo, como ellos no cumplen los parámetros que Dios manda, Dios no interviene. Y la elección que ellos van a hacer va a ser totalmente humana, porque el Espíritu Santo, Él dice, ustedes no están cumpliendo lo que dice la Biblia, entonces no los voy a ayudar. Ustedes creen que los voy a ayudar, pero no los voy a ayudar. El Espíritu Santo no actúa. Es realidad. Entonces ellos escogen, empiezan a votar, ¿no? Dice, cada lector escribe en un papel el nombre de su elegido. Mire lo que ocurre. No hay intervención divina. Cada persona elige, porque yo te estoy enseñando el método que utiliza el Vaticano. Y luego te voy a enseñar el método que manda Dios para elegir al sumo sacerdote, que es una persona muy importante en la tierra. Dice, cada elector escribe en, en una papeleta el nombre de su elegido. Entonces, entre ellos eligen al que puede ser candidato, que tú dices, no, es que yo miro que ese. ¿Por qué? Porque él hace buenas obras, porque él ayuda a las viudas, él hace eso. Quiero que él sea. Entonces, es una elección tuya, tuya, no divina, no intervención divina. Por eso se ve que es una democracia. Porque hay votaciones. Y dice, se realizan 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde hasta lograr la mayoría de 2 tercios. Al final de cada día de votaciones se queman las papeletas. El humo, fumata, será negro hasta el día en que se elija al Papa. Entonces, vemos de que se queman esos papeles hasta elegir a uno. Elegir a uno. Hasta elegir a uno. Y luego se habla de qué? De la aves papa. Ya se anuncia
de que hay un papa. Entonces se hace que la fumata blanca y se anuncia al mundo de que ya hay un papa. Pero eso es un método totalmente ¿qué? Democrático a través de las votaciones de ellos mismos. Es decir, ellos mismos están eligiendo al papa. Ellos mismos, entre ellos mismos se eligen. No hay una intervención divina. No la hay. Y yo les voy a mostrar por qué no hay una intervención divina, por qué Dios no se mete en esos asuntos, sino que deja que los humanos sigan actuando en automático y caigan en la ilusión de que Dios les va a ayudar. Pero Dios dice, yo no meto mis manos ahí. Es realidad. Entonces, esto es lo que te explican en televisión, en Caracol, en RCN, incluso lo explican por Twitter. Muchos youtubers han hecho entrevistas diciendo qué va a ocurrir ahorita en el Vaticano, cómo se elige el próximo. Y muchos sacerdotes dan respuestas y explican lo que les acabo de explicar, que es por medio de votación, te van a explicar las canciones que cantan, las oraciones que hacen, te van a explicar cómo ponen los papelitos, las señales y todo eso. Pero al final, eso es democracia. Eso es una democracia. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Oseas capítulo 8, versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Entonces Dios, Jehová nuestro Dios dice, yo no intervengo ahí. Yo no intervengo ahí. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo los parámetros que dice la Biblia, que ya yo se los voy a explicar en un momento. Oseas capítulo 8, versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Usted pensará que el Papa es como si fuera un rey sacerdote. Él está por encima de los presidentes. Ya con eso lo hace un sacerdote y rey. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Está hablando el Creador, Jehová nuestro Dios. Ellos eligieron, pero yo ni me enteré por qué, porque no me invocaron. Nosotros debemos entender que nosotros podemos invocar al Creador, invocarlo. Se supone que debe haber una persona experta en invocación para invocar al Creador. Incluso Moisés en el desierto, Dios le enseñó a cómo invocar a Jehová, al Creador, invocarlo para pedirle, para consultarle. ¿Ha muerto? Eso Dios ya lo sabe, pero Dios permite que la persona le explique, ha muerto el sumo sacerdote, hay que elegir a otro. Y Dios les empieza a explicar los parámetros o si Dios tiene en su mente, porque Dios puede elegir a una persona muy especial y simplemente da la orden de que lo elijan a él o que elijan a uno de los estudiantes, que eso puede pasar. Dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Qué pasa con el Vaticano? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios deja que el Vaticano haga lo que ellos quieren? Porque ellos tienen ídolos, ídolos, y Dios no trabaja con ninguna persona que tenga ídolos. Un ídolo significa yo. Ídolo significa yo soy la causa de tu dolor. Un ídolo es la causa de tu dolor. Entonces, Jehová el Señor, como tú hiciste un ídolo, que es creer que Dios es una piedra, que Dios no escucha, porque tú miras a los católicos, ellos ponen una Virgen María en el río, ponen una Virgen María en la gasolinera, ponen una Virgen María en la estación de policía, ponen una Virgen María en todos lados. Y ellos piensan que Dios es una piedra, que Dios no escucha, que Dios no ve, que Dios es una piedra. Y dicen, no, es que ese es mi ídolo. Y Dios dice, para mí es una falta de respeto. Entonces, como la persona hace ídolos, él cree de que Dios no escucha, Dios no oye, Dios no hace nada, Dios ni siquiera se mueve, porque eso es lo que hace un ídolo. Un ídolo se queda ahí y no se mueve. Jehová dice, yo no trabajo con ese tipo de personas, porque los ídolos están prohibidos por la Biblia. Prohibido, está prohibido por la Biblia, los ídolos. Entonces, como ellos no cumplen la Biblia, Dios se desentiende de ellos y le dice, no, trabajen solos, háganle. De todas maneras se van a condenar. Háganle. Es realidad. Ahora bien, entonces, aquí vemos
la organización estamental de la Iglesia Católica. Tenemos laicos y consagrados, diáconos, presbíteros o sacerdotes, arzobispos y obispos, cardenales. Y entre estos sale el Papa. Y lo llaman máxima autoridad de la Iglesia, nombrada cardenales y obispos. Entonces, debemos entender cómo ellos están ordenados jerárquicamente, cómo ellos se autodenominan. Y vemos que el que está arriba es el Papa, pero se supone que el Papa está puesto por Dios, pero vemos de que Dios no interviene ya que ellos no cumplen los parámetros que nos da la Biblia. Mientras ellos no cumplan los parámetros, es decir, que ellos estén bien en una relación con Dios, Dios no interactúa con ellos. No. Y por eso ustedes saben que los cardenales, a la hora de votar, ellos hacen un juramento donde dicen que yo juro en nombre de Jesús, de Jesucristo, de que yo voy a elegir al que mejor le sirva a el Vaticano y a la Iglesia. Ellos hacen un juramento de que van a votar por el mejor candidato. No se van a corromper, no lo van a hacer simplemente por hacerlo, sino que lo hacen jurando. Pero miren lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 2 dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Entonces la Biblia sabe de que ellos están jurando falsamente, de que hay hipocresía en su corazón. ¿Por qué? Porque ya hay idolatría, ya hay un pecado, que es la idolatría. Tú dejaste a Dios por un ídolo. Entonces, cuando tú dejas a Dios por un ídolo, tu corazón te permite mentir y no sentir un peso de conciencia. Te permite robar y no sentir un peso de conciencia. ¿Por qué? Porque la idolatría te quita toda insensibilidad. Tú puedes mentir, robar, matar y sigue siendo un papa tranquilamente. Por eso, muchos sacerdotes pueden incluso violar a un niño y sentirse tranquilitos, dar la misa como si nada. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido y su conciencia no los acusa. ¿Por qué? Porque la conciencia se duerme cuando yo me poso ante un ídolo. Si yo me poso ante un ídolo, ya mi conciencia, ¡buf!, me permite hacer lo que yo quiera. Y no me acusa. Y no me acusa. Es la realidad. Y eso solamente, ¿para qué? Para que se condenen. ¿Por qué? Porque tú añades más males a tu vida. Tú diciendo, yo fui sacerdote, pero hice esto, hice esto, y hice esto, y hice esto, y nadie me hizo, ni mi conciencia me acusó. Te condenas, porque Dios no recibe la basura. Imagínate tú, Dios en el cielo, con un violador, un pedófilo, un ladrón. Dios dice, eso, yo en el cielo, ¿para qué voy a traer eso? Tómenlo y échenlo en el horno de fuego, eso es lo que va a decir Dios. O tú vas a dejar entrar a tu casa un pedófilo. Tú vas a dejar entrar en el cielo a un pedófilo. Si tú fueras Dios, Dios no deja entrar eso. Dios no deja entrar eso. Aunque seas sacerdote, Dios no te deja entrar. Porque tú no dejarías entrar en tu casa a un ladrón, a un pedófilo, a un mentiroso. Tú dices, no, esa persona es un mentiroso. Sáquelo de aquí. Entonces debemos entender eso, debemos entender eso. Entonces ya vimos de dónde sale o de dónde va a salir el Papa. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es lo que hace el Vaticano. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios ha ungido a sus elegidos? Debemos saber de que la Biblia da títulos para ellos. Los llama campeones o los llama elegidos. Mis elegidos o mis campeones. Es realidad. O el ungido de Jehová. Se supone que el Papa, el que es elegido como el Papa, él tendría que tener el título de ¿qué? De ungido de Dios. Pero como ellos no hacen el proceso como Dios manda, eso es una democracia y simplemente aparece un hombre y es considerado por todos como el Papa. Pero deben saber que hay mucha gente que no respeta al Papa, no lo tiene en cuenta, no lo considera como una autoridad y entre esos estoy yo. Yo no considero el Papa una autoridad en mi vida. Él podría decirme lo que quiera. Y yo le diría, amigo, tu opinión
conmigo no va. ¿Por qué? Porque él no cumple parámetros bíblicos. Si él cumplía los parámetros bíblicos, yo me tendría que postrar ante él. ¿Por qué? Porque es elegido por Dios, es el ungido de Dios. Tendría que escuchar lo que él me dice, porque es el ungido de Dios. Dios me habla por medio de él. Si fuera el ungido de Jehová. Entonces, el método que Dios utiliza para elegir al sumo sacerdote es a través de la unción del aceite. Vemos a David. Debemos saber que David, él es un predicador y también es rey. Es decir, viene siendo como un sacerdote rey, sino que la Biblia lo considera solamente rey de Israel. Pero el rey David también predicaba. Por eso tenemos todos los salmos que son cánticos, pero también son predicaciones, porque tú puedes predicar con los salmos. Entonces, el rey David fue ungido con aceite. Esa es una señal de que tú vas a cumplir un propósito, de que eres un elegido para Dios. Que Dios te derrame aceite en la cabeza. Eres el ungido de Dios, tanto para sacerdotes como para reyes. Eso aplica para ambos. Para ambos. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces, David es escogido directamente por Jehová nuestro Dios como su elegido. 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 ¿Por qué? Porque Dios lo eligió. Dios lo eligió. Y le derramó aceite. Y esa es la señal de que nosotros tenemos que obedecerle a Él porque Él tiene el aceite de la consagración. De la consagración. Esa unidad. Luego tenemos a Saúl. Saúl también fue ungido con aceite, pero a él se le llama campeón. ¿Por qué es el campeón de Dios? Porque él pasó unas pruebas que Dios le puso en el camino. Recordemos que Saúl fue ungido, pero a él se le dieron unas señales. Le dijo, mira, ve allá y ve a aquel lugar, ve a aquel lugar, ve a aquel lugar, ve a aquel lugar, porque Dios te va a estar mostrando ciertas señales. A ese se le llama campeón. Por lo tanto, él es el campeón de Dios. Y también recibe la unción del aceite. Y él se encarga de predicarle y de enseñarle al pueblo, que fue lo que hizo el rey David. Incluso también Salomón. Salomón fue ungido y era que el predicador, sacerdote y rey de Israel. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 1, versículo 29. Dice, y tomando el sacerdote Sadot el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Salomón también es ungido por un sacerdote. Entonces tú dirás, pues estás hablando de los reyes. Necesitamos son los sacerdotes. Ahorita les voy a mostrar de que se hace lo mismo. El sacerdote y el rey, ambos son elegidos por Dios a través de qué? De la unción en la cabeza. En la cabeza. Ahorita se lo voy a mostrar. Lo mismo pasa con Jesús. Pero Jesús no fue ungido en la cabeza, sino que fue ungido en los pies. Y a Jesús también se le llama tanto elegido, porque Él es el elegido de Dios, elegido, Él tiene los dos títulos. Él es el elegido de Dios, pero también es el campeón. ¿Por qué? Porque Él cumplió todas las pruebas que Dios le dio. Y a Él se le llama elegido y campeón. Tiene los dos títulos al mismo tiempo. Él es elegido desde el nacimiento por Dios. Y Él cumplió todas las pruebas, por lo tanto, Él es el campeón de Dios. Y Él es ungido en los pies. Y en este caso, Él no es ungido por un hombre como normalmente es, sino que es ungido por una mujer. Y recordemos que Jesús dijo, esto será recordado por todas las generaciones de lo que hizo esta mujer. Entonces, ella es contada como una sacerdotisa que ungió al Mesías. Y así va a quedar para la historia. Una sacerdotisa unge
Eso automáticamente, ¿por qué? Porque solamente un sacerdote puede ungir al rey o al campeón o al elegido. Y ella lo hizo. Es decir, ella desde el nacimiento, Dios la había elegido para ungir a Jesús. El problema es que ella se torció en su destino, pero luego volvió y se recuperó y hizo lo que tenía que hacer. Es decir, hay personas que nacen para hacer ciertas misiones en otras personas y ya. Y ese era el deber de ella, ungir al Mesías. Sabemos de que ella estaba haciendo cosas malas, pero vino y cumplió su deber. Esa idea, ungir al Mesías. Y lo hizo perfectamente. ¿Por qué? Porque los pies son una parte muy importante del templo. El cuerpo es un templo y los pies son una parte muy importante. Y por eso ella le unge los pies al elegido, al campeón de Dios, que es Jesús. Ella se los unge. Entonces vemos que incluso Jesús también es ungido. No hay una democracia para decirnos que sacaron unos papelitos y eligieron a Jesús. Nada de eso, siempre es con aceite, siempre. Y eso debemos tenerlo muy claro. No podemos salirnos de los parámetros que Dios nos da, porque si nos salimos, ocurre lo que es del Vaticano. Simplemente ellos eligen sin intervención divina. Pero aquí nosotros estamos viendo que una intervención divina a través del aceite. A través del aceite, una intervención totalmente divina. Ahora bien, no nos podemos salir de los parámetros que nos señala la Biblia. Y la Biblia nos señala de que para elegir a un sumo sacerdote tiene que ser entre los 25 años y los 50 años. Después de 51, 52, Dios dice, a mí ya no me sirve una persona así. La gente tiene en su mente que Dios es un anciano y eso es incorrecto, totalmente incorrecto, ya que Jehová nuestro Dios, Él es muy joven. Tú lo ves en el cielo y Él se ve extremadamente joven, sino que la Biblia utiliza unas expresiones acerca de Él porque Él vive para siempre. Es decir, Él no envejece, sino que eh, permanece siempre en una misma edad. Y lo llama el anciano de días. Entonces tú dirás, entonces Dios es un anciano. No, se refiere a que Él es muy joven, él vive en la mejor época que tiene el ser humano, que es entre los 22 años y los 30 años. Es en la época en que el ser humano tiene más fuerza y Dios está ahí congelado. Él no busca, él no dice, no, es que yo soy un anciano. No, es una condición en la que cayó Adán, porque Adán fue creado un ser sexual, es decir, no tenía 18 años, Adán no tenía 5 años, Adán no tenía 15 años, Adán no tenía 20 años, él ya era un hombre sexual, Dios le dijo, mira, vas a tener relaciones sexuales. Más o menos Adán tenía 28 años cuando Dios lo creó. Dios lo creó incluso a Eva, también la creó más o menos a los 25 años, siendo una mujer de los 25 años. ¿Por qué? Porque los casa, de una vez nacieron casados. Entonces vemos de que Dios no creó a unos niños, sino que los creó en una edad media donde tienen su mayor fuerza, su mayor vigor, y Dios está ahí, en la mayor fuerza del hombre, entre los 25 y 30 años. Y cuando tú mires a Dios, tú te vas a dar cuenta de que Él no es un anciano. Entonces tú dices, pero ¿por qué la Biblia hace referencia a que Él es el anciano de días? Es porque Él ha vivido muchísimo tiempo, pero tú lo miras y Él se ve muy joven, se ve extremadamente joven. Dios es muy joven, Jesús es extremadamente joven. Tanto que tú miras a Jesús y Jesús pareciera que fuera un joven de 22 años. ¿Por qué? Porque Él no ha hecho muchas maldades, como cuando tú miras a una persona y te dicen que esa persona tiene 22 años y tú dices, venga, no parece 22 años, no, es que le ha hecho muchas cosas y no parece 22 años, sino que cuando tú miras a un jovencito en una iglesia y tú lo miras que no ha hecho maldad, sino que es un joven de la iglesia, tú lo miras joven. Así mismo es Jesús. Jesús es así, él tiene, escuchen bien, pareciera que tuviera 22 años. Pareciera, extremadamente bello, moreno de cabello blanco, pero él ha vivido muchísimo tiempo. Él ha vivido mucho tiempo, él ha vivido muchas generaciones, muchos eones. Ha visto pasar muchas generaciones. Y por eso se le llama
el anciano de días. Pero Dios no es un anciano, no es un anciano. Porque recordemos que Dios le dijo a Adán, no comas del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque vas a envejecer y luego vas a morir. A Dios no le gusta ser un viejo ahí que está a punto de morirse. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta eso. Él le dijo a Adán, vas a vivir para siempre, no vas a conocer la vejez, no vas a conocer eso. Porque Dios no sabe, Dios sabía qué efecto le iba a ocurrir a Adán, pero a Dios no le gusta ser un anciano. Y por eso Dios dice eso, mire, presten atención, para que tú lo leas. Números capítulo 8, versículo del 24 al 26 dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, la Biblia te está diciendo que ningún sacerdote puede tener una edad mayor a 50 años, porque ya ahí no sirve. Dios no lo va a utilizar. Tú le entregas a Dios tu máxima fuerza desde los 25 hasta los 50. Después ya no puedes ejercer el sacerdocio, no lo puedes hacer. Dios te dice, no lo vas a hacer porque no va a tener una relación contigo. Entonces, Dios te dice, desde los 25 años hasta los 50 puedes ejercer el sacerdocio. Si tienes 51 años, tienes que retirarte. 52, tienes que retirarte. 53, tienes que retirarte. 60 años, tendrás que retirarte. Son parámetros que nos da Dios para entender el sacerdocio. Cuando tú le das a Dios tu máxima fuerza. De resto, no puedes ejercer el sacerdocio. Entonces, vemos de que los católicos nos hacen pasar el Papa en edades de 70 años, 80 años, incluso 90 años, a ancianos, que Dios dice, yo no utilizo eso, no, yo no utilizo ancianos, no. Entonces, se supone que los candidatos a ser papas tendrían que tener 25 años o 30 años, donde tengan una madurez espiritual. Y eso que estamos hablando de edad, donde no cumplen la edad, no lo están cumpliendo y lo dice la Biblia, tú lo puedes leer con tu Biblia. Tú lo puedes leer con tu Biblia, no te estoy hablando de otras características que debe tener el Papa. Esa es la idea. Entonces, el Papa Francisco murió hace como 5 días y él tenía 88 años. Por eso yo digo que cuando él oraba, Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo no tengo una relación contigo, tú no tienes los parámetros que yo doy en la Biblia para escuchar al sacerdote. Entonces, no hay una relación entre el Papa y Dios, no la hay. Por más de que él ore, ayune o se revuelque en el polvo, Dios no lo va a escuchar porque no está cumpliendo los parámetros que Dios le da. Dios le dice, yo no te voy a escuchar, haz lo que tú quieras, vístete como tú quieras, reúne la gente que tú quieras. Uy, no, es que el Papa Francisco llenó un coliseo de puros católicos. A Dios no le importa. Jehová te dice, a mí eso no me importa. Católicos ciegos con un sacerdote ciego, hagan lo que quieran, se van a condenar. ¿Por qué? Porque no obedecen lo que dice la Biblia. Falta de conocimiento. Los católicos no conocen la Biblia. No la conocen. ¿Por qué? Porque por eso diría que para mí el Papa Francisco o el Papa que van a postular, su autoridad para mí no tiene validez. Porque yo conozco la Biblia, yo conozco lo que Jehová el Señor desea. Si fuera un sacerdote como Dios manda, yo tengo que someterme a él. ¿Por qué? Porque es elegido por Jehová. Es elegido por Jehová. Si el sumo sacerdote me dice, venga, vamos a ir a la guerra, tengo que ir a la guerra. Si él me dice, mira, necesito a tus hijos para el servicio de Dios, tengo que darle mis hijos. Si me dice, es que necesito tu dinero para el servicio de Dios, tengo que dárselo. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió a él y porque él está cumpliendo los parámetros que Dios manda. Si él me dice, no, es que necesito tu casa para el servicio de Dios, yo tengo que dársela. Porque es elegido por Dios. Pero el Papa Francisco no cumplía los parámetros. ¿Por qué? Vuelvo y les leo. Números capítulo 8, versículos del 24 al 26 dice, los levitas de 25 años arriba entrarán. Es decir, si una persona tiene 20 años y dice, no es que yo quiero ser sacerdote,
Dios, él le dice, listo, prepárese para que a los 25 años usted pueda entrar a ejercer el sacerdocio. Mientras tanto, no. Dios le dice, muy niño, muy niño, muy niño. Dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio. Arriba, no abajo. Si tú dices, no, es que yo tengo 18 años y yo tengo muchas ganas en mi corazón de servir a Dios, Dios te va a decir, no, está muy joven. No, no va a tomar las cosas de Dios con seriedad. Está muy niño. ¿Tiene el deseo? Muy bien. Dios no le quita el deseo. Pero Dios dice, hay parámetros. Tiene que tener 25 años, donde ya tú eres una persona madura. Vas a respetar las cosas santas de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos lo que Jehová nuestro Dios le hizo a Nadab y a Abiud, hijos de Aarón. Los mató. ¿Por qué? Porque entraron ebrios al lugar santísimo. Y allá no puede entrar cualquiera. ¿Y Dios qué hizo? Los fulminó con fuego sagrado. Les dijo, ustedes no pueden entrar en ese estado aquí. Y Dios los mató. Entonces, ellos no tenían que la suficiente madurez. ¿Eran hijos de Aarón? Sí. ¿Tenían derecho al sacerdocio? Sí. Pero no tomaban las cosas de Dios con la seriedad que se merece, porque estamos hablando de qué? Del Todopoderoso. Estamos hablando de qué? De nuestro Creador. Entonces dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán. Es decir, cuando cumple 50 años, ya no puede ejercer más el sacerdocio. Cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Eso incluye a los pastores. Eso incluye a los pastores. Es una ley que aplica para todos. Y dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Recordemos que los levitas eran los que tenían el derecho de estar más cerca de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios utiliza la mejor sangre, sangre nueva. Por eso Dios utiliza sangre nueva. Y ya cuando la sangre empieza a envejecer, Dios dice, muy bien, gracias por tu servicio, gracias por servir delante del Todopoderoso, pero ya es tiempo de que tú salgas y dejes que entre gente nueva y le dé toda esa fuerza a Dios, porque a Dios tenemos que darle lo mejor. ¿Por qué? Porque eso ocurre en el Vaticano. La sangre vieja, que son los más viejos, se quedan acumulados ahí y se estancan, se estancan. Eso es el Vaticano, sangre coagulada, de gente vieja. Dios dice, no, dejen que ya a los 50 años terminas, que entre sangre nueva, sangre nueva. Y mantenemos ese ritmo, de ese ritmo. Y se supone que el Papa debe ser la persona que más sepa de la Biblia, ¿no? Es el más ignorante, porque por nada en el mundo yo voy a tomar la posición de Papa si no conozco lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque me va a meter en un problema enorme con el Creador. Primero yo conozco la Biblia al derecho y al revés y digo, no, yo ya puedo tomar esa posición. Porque ¿qué le ocurre a una persona que se pone el título de papa y no tiene una relación con Dios? Se va a condenar, porque le va a decir, Dios, yo te serví todo el tiempo. Y Dios simplemente le saca la Biblia y le dice, mira, tú no cumples los parámetros aquí, 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 aquí. Tú no eres papa de nada. Y aquí no tienes un lugar conmigo. Jehová le va a decir eso en el cielo, le va a decir, tú no tienes una relación conmigo, no tienes derecho a estar en el cielo, no ganaste nada, no tienes derecho a estar en el cielo. No, los católicos dicen, no, el Papa ya debe estar allá en el cielo, todos esperamos para que esté acá en el cielo. Dios le va a decir, no te has ganado nada, ni siquiera sabías leer la Biblia. Esa realidad, al final el Papa Francisco que viene siendo un inútil, porque está de adorno en el mundo, es simplemente un adorno, que no tiene ninguna validez. Para Dios no tiene validez. Debemos entender eso. Puede cargar una cruz, puede vestirse de blanco, pero Dios le va a decir, amigo, tú no tienes una validez para mí, no la tienes. Y Él se va a condenar. Dios le va a decir, por eso nosotros nunca debemos meternos en algo santo sin antes
entender por qué hacemos lo que hacemos. No, me eligieron para ser papa. Ah, listo, yo primero me informo, tengo una relación con Dios. Dios, ayúdame, ten misericordia de mí que yo pueda hacer el bien lo más que yo pueda. Pero el Papa Francisco lo que hizo fue que llenar el mundo de idolatría. Cada vez esparcía más vírgenes. En vez de quitarlas, ponía más. Que el deber de un papa es quitar las vírgenes, quitar todo eso, limpiarlo y decirles, miren, busquemos al Dios de la Biblia, que es Jehová nuestro Dios. Ese es el deber del papa. Reconciliar la humanidad, lo que hizo Jesús. Acercar a la humanidad a Dios. Y el Padre de Jesús es Jehová nuestro Dios. Debemos entender eso. Ahora, ustedes dirán, pero los ejemplos que diste hace un momento de David y de Saúl, incluso de Jesús, donde ellos fueron ungidos para ser sumos reyes, tú dirás, no, es que eso de los ungidos solamente aplica para los reyes. Deben saber de que el tema de la unción no aplica solamente para los reyes, sino también para el sumo sacerdote. Y eso está en Levíticos, que es el libro que habla acerca del sacerdocio. Levítico capítulo 21, versículo del 10 al 14 incluso. Para escoger a un sumo sacerdote, todo tiene que ser dirigido hacia el libro de Leví. ¿Por qué? Porque aquí vemos parámetros como que él debe tener de 25 a 50 años, que debe estar casado con una sola mujer, casado, y que debe ser levita. Y por eso vemos que en su sangre, su ADN, debe correr la sangre de Aarón, la sangre de Leví, es decir, debe tener sangre levita. Y por eso estudiamos el libro de Levítico, capítulo 21, versículo del 10 al 14, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, es decir, el sumo sacerdote se viste con unas vestiduras sagradas y es ungido. Porque mire lo que dice cuando el sumo sacerdote es recién elegido y él, ¿qué hace? Se le unge y se le ponen las vestiduras. Mire lo que tiene que hacer al principio. Dice, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Es decir, en el pueblo hebreo tenían por costumbre de rasgar sus vestiduras cuando ocurría una tragedia. Dios le prohíbe al sumo sacerdote hacer eso. Dios lo llama a mantener siempre la calma, no rasgar sus vestiduras, sino que siempre estar esperando en Dios. Dice, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Y dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta. El sumo sacerdote no puede entrar donde hay un muerto. ¿Por qué? Porque se contamina, ya que los muertos botan una energía negativa, botan una energía que te contamina. Entonces el sumo sacerdote no puede entrar. No, porque él es santo. Hay que sacar el muerto, limpiar la casa y luego que él pueda entrar. Dice, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Mire, Dios le prohíbe al sumo sacerdote que vaya a la muerte de su padre o de su madre. Es lo que tiene que tener el sumo sacerdote. Dice, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios. ¿Qué significa profanar? Es que él se encarga de cuidar el lugar santo de Dios. Él no puede permitir de que hagan ciertos eventos dentro de ese lugar que Dios designó. Dice, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. Debe estar casado con una mujer virgen, como señala la Biblia. Mientras tanto, si él ora a Dios, Dios no va a escuchar su oración, Dios no va a tener ninguna relación con él. Pero si él tiene entre los 25,
Si es escogido entre los 25 a los 30 años y está casado con una sola mujer y es de la sangre de Leví, Dios va a escuchar esas oraciones, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a guiar. Mientras tanto, no. Por eso lo que hace el Vaticano es un desorden, es un desorden, es un desorden. ¿Por qué? Porque ellos deben estar casados. ¿Por qué? Porque a ti se te van a despertar los deseos sexuales, te van a dar ganas de engendrar, de levantar descendencia, de tocar una mujer, de tocar unos pechos, de tocar unos glúteos, de dar besos, te van a dar ganas de tocar el cabello a una mujer. Te van a dar esas ganas porque eso es natural. Dios lo estableció así. Y cuando se mantienen así como lo hacen el sumo sacerdote, de alguna u otra manera esos deseos van a salir. Y van a empezar a ¿qué? A abusar de los niños o se van a empezar a gustar entre hombres. ¿Por qué? Porque los deseos se acumulan en el cuerpo. Y Dios dice, cásese porque yo los creé y puse en el hombre un deseo sexual. Y la mujer también tiene un deseo sexual. A la mujer le gusta que la toquen y al hombre le gusta tocar. Al sumo sacerdote, Dios le quita los deseos. No, el sumo sacerdote queda con los deseos. Y Dios dice, tome a una mujer virgen y sacie sus deseos con ella. Y ella que sacie sus deseos con el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque están casados y tienen derecho. Y tienen derecho. Y Dios dice, toma una esposa. Porque dentro de ti están esos deseos. Tener ganas de que de besar, tener ganas de tocar. Toca. Ay, no, yo soy el sumo sacerdote, yo no puedo tocar a una mujer. Dios dice, cásate. Cásate. Dios dice que te cases. ¿Por qué? Porque si no, esos deseos se quedan en el hombre y el hombre dice, uy, Dios, pero es que yo tengo ganas de tener relaciones con una mujer, tengo muchas ganas, tengo ganas de hacer esto y de hacer esto. Al final mira un niño y uf, lo viola. Lo viola. Porque esos deseos se acumulan ahí y Dios sabe, porque Dios creó al hombre. Dios le dice, cásate. En vez de que hagas algo malo, cásate con una mujer. Porque esos deseos están en el cuerpo del hombre. Y eso es normal. El sumo sacerdote tiene que tener su esposa. Lo dice la Biblia, dice, tomará tomará por una esposa a una mujer virgen. Aquí lo dice, tomará por esposa a una mujer virgen, tiene que ser virgen. Dice, no tomará viuda, es decir, una mujer que ya se casó con un hombre y quedó viuda, pero el sumo sacerdote le gustó. Debemos decirle, mira, sumo sacerdote, tú eres el sumo sacerdote, Dios dice que tienes que ser una mujer virgen. Le traemos todas las mujeres vírgenes que se quieren casar con el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote es una persona joven, entre los 25 a los 30 años. Es una persona joven que puede casarse con una mujer virgen de 18 años, de 20 años, de 25 años. Hay mujeres vírgenes que están incluso hasta los 30. Le traemos todas. Escoja la que usted quiera, porque usted es el sumo sacerdote. Escoja la que usted quiera, la que a usted más le guste, porque usted es el sumo sacerdote. Todas mujeres vírgenes. Tiene el derecho, tiene el derecho. Esa vida. No tomará viuda ni repudiada. No, es que al sumo sacerdote le gustó la mujer, una mujer que fue repudiada por su esposo. El esposo no la quiso y a él le gustó. No, no podemos permitir de que él puede sentir esos deseos, decir, "Ah, es que vi a esa mujer y me gustó". Él lo puede sentir porque es algo normal. Pero los demás de su alrededor tienen que decirle, no, tienes que tomar una mujer virgen. Virgen. Entonces, se le trae a todas las mujeres vírgenes. Tome la mujer virgen que usted quiera, la que le guste. Ah, que la mujer quiere un carro para hacer con el sumo sacerdote, hay que dárselo. Ya. O que no, dice, no, es que yo desde mi infancia he tenido una mujer que la amo y ella todavía es virgen. Cásese con ella. Está cumpliendo los parámetros que dice la Biblia. Tiene que estar casado entre los 25 a los 50. Dice, ni mujer infame. ¿Qué es una mujer infame? Una mujer que se acuesta con muchos. No es que al sumo sacerdote le gustó una mujer, pero ella es infame, se acuesta con cualquiera. No lo podemos permitir, no podemos permitir eso. No lo podemos permitir. Ni ramera. Dicen, no, al sumo sacerdote le gustó una prostituta. No, no podemos permitir eso. Tiene que ser virgen. Si no es virgen, él no cumple la candidatura para ser el sumo sacerdote y hay que descalificarlo. Dice, si no tomará de su pueblo una virgen por mujer. Dios vuelve y le resalta, tiene que ser virgen.
Tú eres un sumo sacerdote, tiene que ser virgen y punto. Entonces tiene que estar casado entre los 25 a los 50 años y tiene que estar casado. Ahora, recuerden que yo les dije que el Papa Francisco murió y él no tenía ninguna relación con Dios porque Dios no escuchaba sus oraciones. Dios le dice, amigo, yo no tengo ninguna relación contigo, ya que tú no cumples los parámetros que yo doy para que tú seas sumo sacerdote. Tú no los cumples. Tienes 88 años. Además, no estás casado. Entonces, ¿qué hacía con los deseos sexuales? Los deseos sexuales siempre están ahí, siempre están dentro de ti. Por más de que tú luches con ellos, no, la intención no es luchar con ellos, sino canalizarlos. Tienes que sacarlos. Entonces, de alguna u otra forma él tenía que sacarlos. Y por eso vemos de que muchos sacerdotes católicos se vuelven gays. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tiene que sacar esos deseos. Entonces, si mira, por cuanto no obedecemos a lo que Dios manda, termina haciendo las cosas mal. Dios manda que él debe estar casado. Él no estaba casado. Entonces vemos de que no tenía la edad, no estaba casado. A Dios no le sirve eso. A Dios no le sirve eso. Dios dice, amigo, por más de que tú eres, yo no te conozco. Cuando el Papa Francisco vaya y diga, no, Dios, tú tienes que dejarme entrar en el cielo porque yo era el sumo sacerdote en la tierra. Dios se le va a reír en la cara y le va a decir, amigo, yo no tengo nada que ver contigo. Tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Eso es lo que le va a decir Jehová al Señor, es lo que le va a decir Jesús. Jesús le va a decir, amigo, ni tú me conoces ni yo te conozco. Apártate de mí. Eso es lo que Jesús le va a decir. Jesús, el Hijo de Dios, le va a decir, amigo, apártate de mí porque yo no te conozco. Él le va a decir, pero es que yo soy jesuita. Yo tuve tu cruz, vestí las vestiduras. Dios le va a decir, amigo, yo no te conozco. No te conozco. Ni tú me conoces ni yo te conozco. ¿Ven el error tan grande? ¿Por qué? Porque Dios manda parámetros y debemos cumplirlo. Entonces, Levítico capítulo 21, versículo del 10 al 14 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, la cabeza es la que se unge, se le unge la cabeza. No es como ellos dicen de que, ay, venga, vamos a votar a ver quién va a ser el sumo sacerdote. No, tiene que ser ungido por Dios. Dios envía a una persona a que lo unja. Ese es. Dios ungió a esa persona. Él es el sumo sacerdote. Y punto. Y punto. Entonces dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras. Estas vestiduras no de la ropa que llevaba el Papa Francisco. Para mí, el Papa Francisco vestía muy feo, hay que decirlo. Él vestía horrible, no son vestiduras sagradas, no son vestiduras sagradas. Lo que la ropa del Vaticano es extremadamente horrible a lo que Dios manda. Eso no se puede negar. No les puedo decir mentira. Dicen, no es que la ropa del Vaticano es hermosa. Es una mentira. Es horrible. Es horrible. Es una ropa horrible que no tiene nada que ver con lo que Dios manda. Nada. Nada, nada, nada. Aarón vestía una ropa hermosa que nosotros hoy en día no tenemos ni siquiera imágenes de eso. Moisés vestía hermosamente. ¿Por qué? Porque Dios los vestía a ellos porque ellos eran fieles a Dios. A Jehová el Señor. Dios te viste de una manera hermosa. Pues la ropa del Vaticano, del Papa Francisco era horrible, hay que decirlo, esa ropa era muy fea. Miren esta ropa, no dice nada. Horrible, horrible. Es realidad, horrible. Entonces, las vestiduras, porque la gente dirá, no, es que él tenía las vestiduras. No es lo que vemos en esa imagen, no. No, no son esas, no es esa ropa es horrible totalmente. Para un sumo sacerdote es totalmente horrible, horrible. Debes saber que los sumos sacerdotes son los que visten de la mejor forma, de una manera celestial. Esa ropa que tiene el Papa Francisco es horrible. La que tiene el Vaticano es horrible. Incluso la ropa que va a utilizar el próximo sigue siendo horrible. Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te envía un diseñador. Te envía un diseñador. Y Dios te viste con ropa celestial. Por eso como aquí no hay conexión entre Él y Dios, porque Dios dice, yo no te voy a vestir a ti de forma celestial. Vístete como tú quieras. Y por eso vemos de que el Papa viste horrible. Él vestía horrible. Esa ropa es horrible. Es realidad. No podemos decir que el Vaticano tenga los mejores diseñadores porque no los tiene. No los tiene. No los tiene. Porque se supone que el sumo sacerdote tiene que vestir de la mejor manera. Ustedes deben saber que Jesús en el cielo se viste de la mejor manera. ¿No mira que es el Hijo de Dios?
Él se viste de la mejor manera. Tú miras a Jesús y tú dices, Jesús utiliza incluso cosas de oro. Los humanos porque no conocen a Jesús, pero Jesús se viste extremadamente hermoso. Es realidad, es realidad. Con joyas, con joyas. Incluso la Biblia enseña que Satanás estaba bien vestido en el cielo. Es realidad, pero la ropa del Papa Francisco es horrible, es horrible. O sea, no. No es como algo que uno quiera decir, wow, es que él viste a la moda, debe vestir a la moda. ¿Por qué? Porque él tiene que ser la persona más importante en la tierra. Pero eso solamente lo hace Dios porque Dios es el que te envía la sabiduría para que tú te vistas de la mejor forma. Incluso debemos saber de que la reina de Sabat dice que ella viajó a ver a Salomón y dice que Salomón decoró, el templo de Salomón lo decoró hermoso y que ella se admiraba de cómo los sirvientes de Salomón estaban vestidos, porque los tenía vestidos con los mejores diseños. Salomón era un diseñador, porque Dios le dio la sabiduría. Él sabía vestirse. ¿Se vestía de qué? De majestad. En cambio que no, el Papa Francisco, esa ropa es muy fea. Eso no se puede negar. La ropa es muy fea. Dice, no descubrirá su cabeza. Él tiene que tener la cabeza cubrida, pero no es con lo que tenemos. El Papa Francisco ahí está utilizando la kippah, que es la que utilizan los judíos, la que utilizan los judíos y los jesuitas. Eso no son los atuendos para cubrir la cabeza. Para cubrir la cabeza se utiliza muchas veces, es como un atuendo que puede tener muchas figuras. Puede tener la figura del cisne en la cabeza, o puede tener la del murciélago, o puede tener la aureola de los olivos verdes, los olivos, y puede ser de oro. Puede ser de oro o puede ser, eso se llama cobre, porque el cobre es un conductor de energía y cuando la persona ore va a tener mucha más frecuencia que las demás personas. Se puede hacer de oro o de cobre, de cobre. Es realidad, es realidad. O que sea el casco totalmente de oro, que es como un casco, lo que utilizan con lo que se cubre la cabeza. O también se le llama mitra, la mitra. No es lo que tiene el Papa Francisco ahí, porque eso no corresponde. Incluso las coronas del Papa son extremadamente horribles, horribles. No tienen nada que ver. Incluso, por eso debemos entender de que Dios viste, cuando hay una relación entre Dios y el Papa de la tierra, Dios le envía cosas celestiales. ¿Para qué? Para que Él se vista similar a Dios y Él sea un reflejo de Dios. Es como si Él nos dejara ver a Dios a través de la misma persona del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa se viste igual a Dios. Pero la ropa que utiliza el Papa es muy fea. Eso no se puede negar. No les miento. Las coronas son extremadamente horribles. ¿Tienen piedras preciosas? Sí, pero son horribles. Son horribles. Es decir, uno pues no puede comparar las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Las cosas del cielo son mejores. Son mejores. Es realidad. Entonces, cuando uno mira cosas celestiales, uno dice, no, es que eso es hermoso. Y uno mira las cosas de la tierra, pues el Papa puede hacer pudo haber hecho más cosas mejores. Pero como no tenía una relación con Dios, sino que aquí eso estaba roto, porque Dios le dice, no, mira, tú no cumples los parámetros de la Biblia, yo no te escucho, yo no te ayudo, yo no te doy dones, porque otra cosa es eso. Dios le da dones para sanar, Dios le da dones para convencer a la gente, para unirla. Dios lo hace hablar con gracia. Esa idea. Entonces, el Papa Francisco no tenía ni siquiera dones de Dios, no los tenía. Dice, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Entonces, los de alrededor, los otros sacerdotes se supone que también tienen que leer la Biblia y entender de que el sumo sacerdote no puede entrar donde hay un muerto. ¿Por qué? Porque lo contaminan. No puede entrar donde hay un muerto. Dice, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario. Es decir, él tiene que vivir en el santuario, cerca de Dios. ¿Para qué? Para absorber la energía de Dios. De que nosotros somos como esponjas y absorbemos la energía de Dios mientras estamos en el santuario. Y como solamente él puede entrar, él absorbe la energía de Dios. Dice, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Firma, yo Jehová. Entonces, cuando el hombre cumple los parámetros que Jehová da, Dios lo viste de hermosura al sumo sacerdote y lo ayuda, le da dones para sanar y le explica todo lo que tiene que hacer. Dice, vamos a poner un amarillo.
tomará por esposa a una mujer virgen. ¿Quién? El sumo sacerdote. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen por mujer. Ahora, recordemos que el Papa Francisco era argentino. Entonces, Dios le dice que de su pueblo, Dios le permite, listo, tú quieres sentirte con una persona que sea argentina. Dice, no, quiere que una mujer sea virgen de Argentina, porque era argentino. Entonces, el Papa tiene la posibilidad, Dios le dice una mujer, pero si él dice, no, es que quiero una mujer francesa. Dios no se mete en eso. Dios no dice, no, es que él tiene que tener una mujer de su pueblo. No. Dios le da libre albedrío al hombre. Él quiere una francesa, tráiganle una francesa. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es tu derecho de casarte con quien tú quieras. Jehová el Señor no se mete en eso. Es que Dios va a decir, no, es que tiene que ser esta mujer. Dios no hace eso. Nunca. Dios te da libre albedrío. ¿Son tus gustos? Hágale. Hágale. Tienes que serle fiel. Háganle, es realidad. Entonces vemos de que el Papa Francisco tenía 88 años, no servía para ser sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios dice que es entre los 25 a los 30 años. Y no estaba casado. Entonces, a Dios no le sirve eso. Era un hombre que estaba en total desobediencia a lo que Dios manda. Y no estaba casado. Entonces, a Dios no le sirve eso. Y por eso no hay una comunicación del Dios verdadero con el supuesto papa que ponemos. Dios dice, ahí no hay nada. Yo no voy a escuchar sus oraciones. Él para mí no es nada. Eso es lo que Jehová el Señor te va a decir. El Papa Francisco no era nada. ¿Se condenó? Se condenó. ¿Quieres condenarte? Sigue los caminos del Papa Francisco. Síguelo. Te vas a condenar igual. Dios te lo va a decir, amigo. Es muy fácil. Cumple lo que yo te mando o no hagas nada. Cúmplelo. Cumple lo que dice la Biblia. Se supone que para eso estás, para cumplir la Biblia. Pero ni siquiera cumple la Biblia, sino que está de adorno. Es realidad. Y jugar a ser el Papa no es bueno para nadie. No es bueno ¿por qué? Porque con Dios no se juega. Y lo que Dios va a hacerte es rechazarte cuando vayas a decir, Dios, déjame entrar en tu cielo. Él te va a decir, amigo, yo no te conozco, ni tú me conoces. No hay lugar para ti en el cielo. No lo hay. Y es lo que Jesús también te va a decir. No hay lugar para ti. No hay lugar. Eso es lo que le va a decir, no hay lugar. ¿Por qué? Porque no cumple los parámetros que Dios manda. Si yo voy a ser sumo sacerdote, yo tengo que asegurarme de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es para Dios. No es para, es para Dios, para el Todopoderoso. Tengo que asegurarme de hacerlo bien. Ahora bien, debemos saber de que el linaje de sacerdocio, viene de Aarón, hermano de Moisés. Aarón fue el primer sacerdote del orden arónico. ¿Por qué? Porque hay otro sacerdote que es mucho más antiguo que el arónico, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es mucho más antiguo que el arónico. El arónico vendría siendo un sacerdocio nuevo delante del sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo. Por ahí los sacerdotes son muy diferentes. Eso lo voy a explicar al final. Entonces vamos a mirar de que los sacerdotes tenían esposa y levantaban descendencia. Y deben saber de que los sacerdotes le tenían miedo a algo. Y era a no tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos amaban levantar descendencia. Para ellos era un deber levantar descendencia para que hubiera personas que sirvieran a Dios. Ellos deseaban tener hijos para que hubieran más sacerdotes, ya que solamente del linaje de Leví salen los sacerdotes. Ellos tenían ese deber, es decir, yo me sentía asustado. Un ejemplo, que yo fuera levita, yo tendría que estar asustado porque no le he dado a Dios hijos para que sigan el sacerdocio. Se asustaban por eso. Pero hoy tenemos lo contrario. Los sacerdotes católicos le tienen miedo a tener hijos. Dicen, no, es que tenemos que hacer el celibato cuando Dios nunca manda eso. Dios nunca manda eso. El primer sacerdocio del orden arónico, él se casó y tenía hijos. Y él tenía el linaje sacerdotal. Primera de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 3 dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos.
los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, Eliezer e Itamar. Mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre, no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David con Sadok de los hijos de Eliezer y Elimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Entonces, debemos saber de que ellos sabían la importancia de los levitas y ellos tenían que levantar descendencia. Sabían, necesitamos levitas, levantarles a Dios una descendencia. Es una preocupación que ellos tenían, levantar descendencia. Hoy tenemos lo contrario. Los sacerdotes no quieren dar hijos, son infértiles, no sirven para nada. Malaquías capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Debemos saber que Dios tiene un pacto con Leví, que es la tribu sacerdotal, con Leví, de que ellos deben guardar la ley para que puedan acercarse a Dios. Si no guardan la ley, no pueden acercarse a Dios. No pueden. Por eso supone que los sacerdotes católicos deberían estar guardando la ley. Porque Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley no está abolida, eso lo dice Jesús. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz. Cuando Jehová dice que mi pacto fue de vida y de paz, Dios le está diciendo al sacerdote, mire, ustedes siempre tienen que estar a favor de la vida, a favor de Jehová nuestro Dios. Entonces, si los invitan a dar la opinión sobre el aborto, deben decir, no, siempre estamos a favor de la vida, nada de aborto, nada de aborto, condenar el aborto, de hacer la guerra, buscar siempre la paz, hacer lo posible por buscar la paz. Es el pacto que Dios tiene, pacto de vida y pacto de paz. Entonces, un sacerdote no puede opinar por ningún motivo de que sí al aborto. ¿Por qué? Porque estaría en contra del pacto de Dios. A ese sacerdote hay que matarlo. Porque no está cumpliendo el pacto. Hay que decirle, amigo, mira, te recordamos el pacto. Si él no quiere estar en el pacto, hay que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento acerca de Dios. Por eso hay que quitarle la vida. Porque tiene mucho conocimiento. Y puede ser un error dejarlo por ahí. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces, Leví conoció a Dios, que es Jehová nuestro Dios. Y el deber de Leví es tener temor a Dios y transmitírselo a las demás personas, diciéndole, miren, no provoquemos a Dios. El pecado en el hombre, por causa de Adán y Eva, siempre iba a estar en el hombre iba a pecar. Pero Leví tendría que enseñarle al pueblo, miren, piquemos lo que menos podamos. No amemos el pecado, guardemos la ley, obedezcamos a Dios en lo que más podamos. Eso es tener temor a Dios. No provoquemos a Dios a ira, porque luego nos entrega a un holocausto, luego nos entrega a la tribulación, y ahí se toca llorar. Llore, ¿por qué? Porque no quisimos obedecer a Dios. Y que te vayan a pasar por una tribulación o por un holocausto es algo durísimo, durísimo, duele mucho. Ahora bien, el Papa Francisco fue sumo sacerdote. Hasta donde se sabe, él no pertenecía a la tribu de Leví y no tenía conocimiento de la ley de Dios, sino que ellos tienen como su propia ley y eso es complicado porque tú no, tú no te pones a ser sumo sacerdote para hacer lo que tú quieras, no. Tienes que estar prestándole un servicio a Jehová nuestro Dios. Dentro de tus 25 años que te eligen, a tus 50 años. En tus 50 años tú dices, ya, yo me retiro. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la ley. No puedo ir más allá. Primera de Crónicas capítulo 15, versículo del 1 al 9 dice, hizo David
también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová. El rey David era muy consciente de que él sabía de que solamente los levitas podían tocar las cosas santas de Dios. Incluso el rey David tenía mucho temor de tocar las cosas santas de Dios, cuando literalmente Dios escogió al rey David porque el rey David tenía el corazón conforme a Dios. Imagínate eso. Pero el rey David le tenía temor a Dios de tocar sus cosas santas y dijo, no, 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 no cualquier persona, sino que yo voy a hacerme, me voy a esforzar por buscar personas levitas. Vengan ustedes los levitas porque solamente ustedes pueden tocar las cosas santas de Dios. ¿Ven? El rey David tenía temor a Dios y dijo, vengan ustedes los levitas, porque ustedes son los que pueden tocar el arca del pacto. Si yo la toco, puedo morir. Y eso fue lo que le pasó a una persona. Hubo uno que tocó el arca y ¡bum! Dios le quitó la vida. Porque el arca del pacto no se puede tocar. David lo sabía. Dijo, vengan ustedes levitas porque Dios se lo permite a ustedes, porque ustedes tienen el linaje sacerdotal. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Entonces, si yo pongo a una persona que no tiene sangre levita a que sirva, a que invoque al Dios verdadero, Dios no le va a responder. Dios le va a decir, amigo, tu sangre no invoca a nadie. Así que no juegues. ¿Por qué? Porque en su lugar van a aparecer otros seres. Van a aparecer otros seres. Esa unidad tiene que tener sangre levita. El rey David lo sabía. Entonces, ¿qué hacía el rey David? Rodearse de gente que tuviera la sangre levita. Vengan ustedes los levitas porque ustedes tienen sangre levita, tienen sangre sacerdotal. Ayúdenme a llevar el arca a un lugar que le dice a Jehová y presten el servicio sacerdotal. Y yo les doy lo que ustedes necesiten. Ropa finísima, joyas para que se vistan elegantemente. Les voy a dar los diezmos de Dios. Ustedes lo van a tocar. ¿Por qué? Porque ustedes son los sacerdotes de Dios. Entonces el rey David sabía de que él no podía hacer eso, porque él pertenecía a la tribu de Judá. El rey David dijo, yo me cuido de salud y yo temo a Dios. Y dice, vamos a poner en azul, y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Entonces David se reúne con los levitas para que ellos canten, para que ellos lean la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden leer la Biblia, los levitas. Pueden cantarle a Dios, los levitas. Y dice, de los hijos de Coat. Y recordemos que ellos utilizan una palabra muy importante que es Cohen. Un Cohen es un sacerdote, una persona santa, un Cohen Gadol. Esa es la palabra original. Solamente puede existir uno. Uno. Ahorita le voy a explicar por qué uno, pero luego van a aparecer dos sacerdotes que sirven a Dios. Uriel, el principal de sus hermanos. 120. De los hijos de Merari. Asaías, el principal y sus hermanos. 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal y sus hermanos. 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal y sus hermanos. 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal y sus hermanos. 80. Entonces ellos se van contando por sus números y tienen un principal. Y el rey David sabía eso. Él dijo, no, yo tengo que buscar a los levitas para que ellos ministren a Dios. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la tribu de Judá. Es olvidar. Entonces lo que vemos en el Vaticano es totalmente un desorden. Un desorden. Y Dios no participa y Dios dice, yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. Y por eso la Biblia también anuncia de la ira de Dios contra el Vaticano.
donde Dios decide destruirlos. ¿Por qué? Porque a Dios no le conviene que ellos estén jugando a hacerse unos papas y a hacer pecar a la humanidad. A Dios no le conviene eso. Dios ya permitió que ellos jugaran mucho tiempo a jugar a ser el papa. Ya Dios los ha dejado jugar. Jueguen a ser el papa. Ya han jugado. Pero ya es un tiempo de destruir. Y aquí es donde entra Jesús, el destructor. Ustedes conocen a Jesús solamente en su parte buena, pero no conocen la parte mala de Jesús y yo se las voy a enseñar. Jesús mismo dice, yo soy el alfa y el omega. Y la gente no entiende qué significa eso. Pero cuando dice que yo soy el alfa, él está diciendo, yo soy el más amoroso. Y Jesús es el más amoroso. Ese es el sentimiento que emana de él. Él emana amor puro, solo emana amor, Jesús. Pero Jesús dice, yo también soy la omega. Y la omega significa el más cruel. Jesús dice, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Tanto que Jesús en el mundo espiritual es conocido como el temible, el que todos le temen. Ustedes deben saber que Jesús da mucho temor también. Y él es el que ordena la destrucción del Vaticano para el futuro, que está muy cerca. Él es el que pone en el corazón de los árabes secuestrar al Papa, lo secuestran y él ordena que lo degollen. ¿Por qué? Porque han estado jugando mucho tiempo al Papa y han estado negando a Jesús, presentando un Jesús blanco cuando Jesús nunca ha sido blanco. Jesús es moreno, de cabello blanco. Todo ese tiempo lo han estado negando. Por eso deben saber de que hasta el mismo Satanás le tiene temor a Jesús, le tiene miedo. Y el problema es que Jesús en el mundo celestial es conocido más como Melquisedec. Por eso Satanás era un ángel hermoso, pero Melquisedec, que es el mismo Jesús, le quitó las alas, le quitó la belleza y lo castigó, le dijo, te vas a arrastrar, te voy a quitar las alas y te vas a arrastrar como una serpiente. Y él le quita las alas. Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, que es el mismo Jesús, él es el que ordena que se abran los cielos y caiga lluvia y destruyó la generación de Noé. Él es el que ordena la destrucción de Sodoma y Gomorra, que es el sacerdote de Jehová. Ellos dos se consultan y dicen, sí, vamos a destruir Sodoma y Gomorra, vamos a destruirlo. Por eso Jesús, que es el Hijo de Dios, él también tuvo una participación en todas las destrucciones que se han hecho en la humanidad. Jesús te lo dice, yo soy el alfa y el omega. La gente no sabe qué significa eso. Yo se lo estoy enseñando. El alfa, que él es el más amoroso. Dios te da todo su amor. Todo, todo. Y Dios se comporta de una manera amorosa contigo. Pero tú quieres fallarle a él se porta de la manera más cruel. Tanto, tanto que hay 4 ángeles encerrados, 4 demonios encerrados en el río Éufrates. Y están en las peores condiciones, donde tú dices, venga, los ángeles deben ser, son seres de luz. Ellos están puestos en oscuridad. Tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús te reprendo. Ese demonio sale volando. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Jesús. Jesús es conocido en el mundo espiritual como el temible, ya que él simplemente le ordena al demonio, ve y salta al abismo. Él tiene que ir y saltar al abismo, solamente con que Jesús lo diga. Por eso tú puedes sacar un demonio en el nombre de Jesús, porque ellos le tienen miedo a Jesús. Cuando Jesús se encontró con el demoniado, los demonios le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo, Jesús? No nos mandes a ir al abismo, déjanos ir a los cerdos. ¿Por qué le pidieron permiso a Jesús? Porque Jesús da mucho temor. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso. Y Jesús es la persona que puede dar más amor, pero él también es capaz de destruir. Y él lo dijo, no teman a aquel que puede destruir el cuerpo. Una persona no le puede gustar lo que yo diga y decida enviar un mercenario y ¡pum! Dispararme o quitarme la cabeza. Lo puede hacer o no, lo puede hacer. Destruyó mi cuerpo. Pero Jesús dice, teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿A quién estaba refiriendo Jesús? ¿A quién tenemos que tenerle temor?
a él mismo. Él se estaba haciendo referencia a él mismo, ya que él es el único que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y él qué hace? En el infierno hay fuego y él te quita lo que te dio. ¿Qué te dio? Te dio el sexo, te lo quita. Te dio el sueño, te lo quita. No puedes dormir. El alimento, no vas a comer nada en el infierno, sino solamente vas a sentir el fuego y el tormento. Y Jesús es el que se encarga de decidir si una persona va al infierno o va al cielo. Solamente Él tiene esa decisión. Y a Jesús no le tiembla decir, amigo, te condenaste. O decirle a una persona, amigo, te salvaste. A Él no le tiembla. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice. Jesús hace referencia muchas veces a Él como una persona dura. Él le dice al siervo malo, le dice, ¿no sabes que que tu Señor es duro? Jesús es duro. Él cuando tomó una decisión, fue lo que fue. Ya, ¿por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Recordemos que Él también es el más amoroso. ¿Él qué hizo? Él vio que la humanidad no podía alcanzar el perdón de Dios. ¿Él qué hizo? Vino y murió en la cruz del Calvario. Jesús no cometió ningún pecado. Jesús no necesita el perdón de Dios. No lo necesita. ¿Por qué? Porque Él siempre agrada a Dios. ¿Él qué hizo? Él compró el perdón, lo ganó y nos lo dio a nosotros, diciéndole, miren, ustedes son los que necesitan el perdón de Dios. Yo fui a la cruz del Calvario y gané el perdón para ustedes. Si ustedes aceptan a Jesús como su Señor, ese perdón los cubre. Pero si ustedes niegan a Jesús, ese perdón no los cobija. Y caen en las consecuencias de la muerte, que es el infierno. Y Jesús dice, amigo, tú mismo te hiciste eso. Yo te ayudé, pero tú no te ayudaste. Te condenaste. Porque Jesús es el juez de toda carne. Y a él no le tiembla. Por eso hay gente en el infierno, porque Él la puso allá. Hay gente que está en el seno de Abraham, porque Él la puso allá. Y Él dice, mira, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Es realidad. Jesús te lo dice. Él te lo dice. ¿Por qué? Porque no hay una persona que esté por encima de Jesús. Ni siquiera Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene que pedirle permiso a Jesús para poder actuar en una persona. Lo vemos con Job. Satanás va y le pide permiso a Jehová para poder actuar en Job. Sin Dios, sin el permiso de Dios, él no puede actuar. Él no puede actuar. Todo lo que te pasa en la vida es porque Jesús lo permitió. Y él quiso y punto. Él quiso y punto. Es realidad. Él te dice, mira, yo soy el más amoroso, te di la vida y todo. Pero Jesús también es el más cruel. Es realidad. Es realidad. Cuando tú lo conoces, aprendes eso realmente de Jesús. ¿Quién es el Jesús verdadero? Es realidad. Entonces, el Papa Francisco, ser papa no es un juego. No es un juego que, ay, yo me postulo y qué bien, ahora tengo dinero, tengo todo lo que quiero, tengo que hacerme el sexo y ya. No, no. Es mejor hacerlo bien, porque mire lo que Dios dice, Dios se los dice en la Biblia, sino que las personas no leen, no dicen, venga, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Oseas capítulo 8, versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Jehová es el que debe escoger al sumo sacerdote, no nosotros. Debe haber una intervención divina. Y los sacerdotes católicos no están buscando la intervención divina. No es simplemente que yo oro y canto una cancioncita y ya el Espíritu Santo viene sobre mí. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Dios dice, no son escogidos por mí, yo no te escogí. Cuando aparezca el Papa, Dios le dice, yo no te escogí, te escogieron tus compañeros, ellos te escogieron. Dios no te escogió para que te digas, no es que Dios me escogió. Él te va a decir, yo no te escogí, porque no hay una intervención divina. Te escogieron tus compañeros, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Dios no se da por enterado. ¿Por qué? Porque Dios mira todo y lo sabe todo. Él lo sabe, pero no hay una invocación. Debemos invocar a Jehová. Podemos invocarlo. Mas yo no lo supe. Y dice, de su plata y de su oro se hicieron ídolos, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, ¿yo qué estoy haciéndome? Me estoy destruyendo porque estoy llegando al rango de un papa y todo lo que hago lo hago mal. ¿Quién va a recibir el castigo?
tú vas a recibir el castigo en el infierno en la condición de un papa. Es decir, voy a tener un castigo mayor. Es realidad. Ahora bien, les voy a explicar algo que es muy importante que ustedes entiendan. Hay dos sacerdocios, hay dos tipos de sacerdocios. Tiene que aparecer un sacerdocio del orden de Melquisedec y un sacerdote del orden arónico. Entonces, deben aprender eso. ¿Por qué? Porque hoy en día los católicos, los teólogos, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, incluso los ancianos de los testigos de Jehová, todos le tienen miedo a que el Vaticano escoja a un sacerdote negro. Y yo les voy a explicar lo que es muy importante. Les voy a explicar lo que es muy importante acerca de los sacerdotes negros, porque el Vaticano le tiene un miedo de que escojan un sacerdote negro, porque dicen, no, es que cuando escojan el sacerdote negro, él va a ser el del Apocalipsis. Puede ser, pero deben tener cuidado con eso porque, y presten atención a eso que les voy a explicar. Existen dos sacerdocios. El sacerdocio más antiguo que existió es el de Melquisedec, que es el que viene de Adán, viene de Can, de Caín, de los cananeos, de los que primero habitaron la tierra prometida. Ellos tenían un sacerdocio mucho más antiguo que el arónico, porque el arónico aparece cuando ellos salen de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, ellos eran un pueblo de esclavos, no tenían sacerdotes, ¿o sí? No, no tenían orden. Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, y en el desierto nombra a Aarón como sacerdote. Y ahí es donde aparece el sacerdocio arónico. Ahí nace el sacerdocio arónico, en el desierto. Pero ya existía un sacerdocio antiguo que habitaba en la tierra de Canaán, que es el sacerdocio de Melquisedec, donde los sacerdotes son negros. Y debemos entender unas cualidades que deben tener el sumo sacerdote, que yo no se las expliqué anteriormente, pero se las voy a explicar rápidamente. El Papa tiene que tener unos conocimientos enormes, tiene que saber sobre astrología, tiene que saber sobre matemáticas. ¿Por qué? Porque Dios fue el que ordenó los planetas. ¿Quién? Jehová nuestro Dios. Él ordenó los planetas. Y tú puedes hacer una oración a Dios y Dios te puede responder por medio de los planetas. Entonces tienes que saber leer los planetas. ¿Quién sabía leer los planetas? Daniel. Daniel en Babilonia era muy sabio y estaba con los astrólogos y caldeos. Tienes que saber sobre los números, porque Dios creó los números y Dios te habla por medio de los números. Tienes que aprender a controlar la energía. Dios te puede hablar por medio de la energía. Tienes que aprender a utilizar las palabras de poder para hacer invocaciones, para invocar al Creador. Tienes que saber sobre la historia de la humanidad, la historia de la Biblia al derecho y al revés. Tienes que saber sobre estética. Tienes que saber sobre diseño. Tienes que saber sobre anatomía. Tienes que saber muchos idiomas. Tienes que saber hacer la guerra. Es decir, el Papa Francisco, por eso digo que literalmente para Dios sería como algo que no sirve. ¿Por qué? Porque Dios manda al Papa a hacer ciertas misiones, a hacer la guerra o a hacer la paz. Lo puede enviar a construir o lo puede enviar a destruir. Pero a Dios no le sirve un anciano, porque el anciano va y dice, ¿para qué sirve? Para nada. Toca sostenerlo en una silla de ruedas. Dios dice, ¿y eso para qué? ¿Para qué eso? Ya no, eso no sirve. Es realidad. Él tiene que cumplir ciertas tareas. Tiene que ser joven desde los 25 a los 50 años. Porque tiene que saber hacer la guerra, tiene que saber pelear. El Papa Francisco no sabía pelear. ¿O sí? ¿Sabía manejar una espada? No sabía. Entonces, el sumo sacerdote o el Papa tiene que saber pelear. Tiene que saber manejar todas las armas. Así como Jesús creó todas las armas. Tiene que saber sobre magia. Por eso él es el Papa, porque es la persona que más sabe. Tiene que ser un científico. Tiene que saber sobre alquimia. Todo eso Dios te lo enseña, pero cuando tiene una relación con Dios, si no tiene una relación con Dios, Dios no le enseña nada.
nada, nada. Entonces, tenemos el sacerdocio de Melquisedec, que es el primer sacerdocio que existió, donde los sacerdotes son negros. Y esos sacerdotes eran similares a los que estaban en Egipto. Ellos sabían sobre la alquimia, sabían sobre palabras de poder, sabían controlar la energía. Por eso recordemos que Jehová nuestro Dios se enfrenta contra Faraón en Egipto, Jehová nuestro Dios. Y Faraón, ¿qué hace? Saca y llama y dice, venga, vengan mis sacerdotes. Miren lo que hizo Moisés. Moisés tomó la vara y la tiró y se transformó en una serpiente. Y los sacerdotes que tenía el Faraón sabían hacer lo mismo, porque ellos eran sacerdotes del orden de Melquisedec. Ellos sabían hacer magia, invocaciones, controlar la energía, controlar la matriz. Ellos sabían hacer todo eso y Dios te lo enseña. Por eso ellos llamaban la Jeca. La Jeca es el mismo Jehová, sino que los egipcios lo pronunciaban de una manera diferente. El Jeca, que es el mismo Jehová. Porque Jehová es el jeque de las 12 tribus de Israel. El Jeca, así lo llamaban en Egipto. Y ellos estaban peleando contra el mismo que le daba los poderes. Esa realidad. Por eso los sacerdotes de Egipto llegaron también a hacer lo mismo que Jehová hacía. Jehová le dijo a Moisés, Moisés, invoca ranas. Llenó todo Egipto de ranas. Faraón le dijo, vengan mis sacerdotes, hagan lo mismo que hizo Moisés. Invocaron también ranas. Eran sacerdotes que tenían poderes. Se supone que el Papa Francisco tenía que tener esos dones, pero como no era realmente un sacerdote, no era nada. Algo de adorno. Era algo de adorno. No puede hacer nada de eso. Solamente estaba de adorno. Y luego Jehová nuestro Dios envía otra plaga, la de los piojos. Los sacerdotes intentaron imitar el poder de Dios, pero ya no pudieron. Dios dijo, ya no los voy a ayudar más. No van a utilizar mi poder para pelear contra mí. Se los quito. ¿Por qué? Porque Jehová es la jeca que llamaban los egipcios. Él es el mismo. Él les quitó el poder. Dijo, ya no los voy a ayudar más. Porque están utilizando mi poder para atacarme a mí. No más. Y ya vemos de que Dios sigue golpeando a Egipto una y otra vez. Pero Dios no les permite imitar sus milagros. Dice, ya no más, ya no más, ya no más. Pero ellos tenían poderes, porque eran sacerdotes negros. Y ellos tienen poderes. Es realidad. Entonces vemos de que tenemos dos sacerdocios. El sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. El sacerdocio de arónico pertenece a Eva. Pasa a través de Abel pasa a través de Zen, semitas, judíos, pasa al nivel arónico, Aarón. Y los sacerdotes son blancos, arónico, sacerdotes blancos. Y el orden de Melquisedec, los sacerdotes son mayormente negros. Melquisedec. Melquisedec. Que vienen de Adán. Adán pasa a Caín. De Caín pasa a Can. Can, cananeos, que son los primeros que habitaron la tierra prometida. Pasa al sacerdocio de Melquisedec y aparece el mismo Melquisedec que es Jesús. Y mira lo que dice Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Dios dice, yo no pertenezco al sacerdocio arónico. Yo lo levanté, pero yo no pertenezco a este sacerdocio. ¿Por qué? Porque aquí aparecen sacerdotes blancos. Dios dice, yo pertenezco a los sacerdotes negros. Y los sacerdotes negros son muy diferentes a los sacerdotes blancos, ya que Dios hace un equilibrio. Mientras los sacerdotes negros son para destruir y matar, los sacerdotes blancos son para construir y dar vida. Es como un equilibrio. Y ambos son hermanos. Ambos son hermanos. El sacerdote negro y el sacerdote blanco son hermanos. Ambos sirven al mismo Dios, sino que uno, que es el negro, representa el mal
y el sacerdote blanco representa el bien. Y Dios a este lo utiliza ¿para qué? Para destruir. Y a este lo utiliza para construir. Y a ambos les enseña magia, invocaciones, les enseña, incluso les puede enseñar a controlar el tiempo, incluso a viajar en el tiempo o a viajar a otras dimensiones. Dios le enseña muchas cosas. En realidad Dios le enseña muchísimas cosas, le enseña a crear, a sanar, le da dones de sanación. Y ambos deben entender que son hermanos, como el día y la noche. Tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Ahora, el problema es que se supone que los católicos o el Vaticano, se supone que hace parte de Efraín, que Efraín son los católicos, es decir, de este lado. Y se les cuela o se les cola un sacerdote negro. Ya ahí yo no me meto en ese asunto, porque se les puede colar, pero los negros pertenecen al sacerdocio de Melquisedec. Y ellos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a ellos no hay que mentir. A ellos les gusta conquistar, destruir pueblos, conquistar, saquear ciudades. ¿Por qué? Porque ellos tenemos ese ADN. ¿De qué? De que como somos sacerdotes del orden de Melquisedec, Dios nos creó con esa intención de equilibrar las cosas. A un sacerdote le entrega el poder de la vida, al otro le entrega el poder de la muerte. Y Dios le enseña a matar, cuándo debe destruir, cuándo debe matar. Y al otro le enseña a la vida, cómo florece la vida. Pero ambos deben entender que ambos son hermanos. Es como mis dos manos. Yo tengo una mano derecha y una mano izquierda. Mi mano derecha es la que, es la positiva. Mi mano izquierda es la negativa, pero ambos son ¿qué? Hermanos. El positivo y el negativo. Ambos son hermanos y Jehová dice, yo pertenezco a este sacerdocio. Por eso Jehová nuestro Dios también es conocido como el gran negro. Y Jesús, que es su hijo, él es moreno de cabello blanco. ¿Por qué? Porque la novia de Dios, que es Israel, es de gente blanca. Es de gente blanca. Entonces decimos que la novia de Dios es Israel, que son gente blanca. Y Dios es moreno, es negro. Y entre la novia y el novio sale ¿qué? Un niño moreno. Y por eso Jesús es moreno. Jehová nuestro Dios, él es el gran negro. Porque él es el gran alquimista, el gran negro. Y el pueblo de Israel, ellos son blancos, que representan la novia de Dios, Israel. Y como él es negro, entre un varón negro y una mujer blanca, que es el pueblo de Israel, aparece que un niño moreno, y por eso Jesús es moreno. Es moreno, es moreno. Nosotros debemos entender eso. Y hay dos sacerdocios. El sacerdocio de Melquisedec, que es para destruir, y el sacerdocio de Arónico, que es para construir. Es un equilibrio. Es un equilibrio. Pero ambos son hermanos, no tienen por qué pelear. No tienen por qué pelear. Es realidad. Pero si alguno se sale de descontrol, pero puede hacer mucho daño. Puede hacer muchísimo daño. Ambos deben entender que somos hermanos. Los negros como los blancos somos hermanos. Es realidad. Entonces, Dios creó a ese sacerdocio para que guíe a los negros y el sacerdocio para que guíe a los blancos. Pero ustedes saben que hay gente negra, que está dentro de Israel y hay gente blanca que pertenece al sacerdocio de los cananeos. Es como si también estuviera cruzado. Es realidad. Recuerden que estuvieron escuchando a Silo. Mi deber es advertir y advertidos están.